Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy quería introduciros una de las entrevistas más importantes que he hecho hasta la fecha. Y es que el pasado sábado estuve en el estudio de Antonio Escotado, donde estuvimos hablando de temas de actualidad y de no tanta actualidad, de feminismo, políticas identitarias y política en general. Estuvimos hablando largo y tendido durante más de una hora, por lo que he decidido dividir la entrevista en dos partes. Esta, que es la que tenéis hoy, y otra que estará en un par de días. Estad atentos. Escucharéis lo que piensa Antonio Escotado alrededor del sexo, feminismo, las dinámicas de hombres y mujeres, la situación política actual. No tiene desperdicio. Y no quiero aburriros más con esta cara de condón, así que os dejo con el maestro, Antonio Escotado. Disfrutad. Hola a todos, soy un tío blanco hetero, estoy aquí con Antonio Escotado, escritor, pensador, sabio, porque no le gusta que lo llamen intelectual, como ya más o menos ya entender en aquella magnífica intervención que tuvo en Fax. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien. En tu libro Rameras y Esposas decías algo alrededor de Gilgamesh que trasciende los hechizos de Istar, logrando así maldecirla, y decía específicamente que luego tú me has dicho que formaba parte de la Ilíada, ¿era? De la epopeya misma, del libro de escrito me parece que en Sumerio, ¿no? En cuneiforme me parece que está aquello. Él es el amigo de Gilgamesh, Enkidu, el forzudo, el que le dice: maldita eres, ramera, vagarás por los campos, el borracho y el acosado te golpearán. Exactamente eso. A partir de ahí, podríamos decir que este mito habla en parte sobre la domesticación del poder sexual femenino frente a lo que podemos entender como la viril fuerza bruta, ¿no? Que también hace referencia a ello en tu libro. ¿Puede la mujer rebelarse contra la viril fuerza bruta sin reconciliarse con este poder sexual suyo, que podría estar revelado en el cuerpo de la ramera? Pues mira, hay que darse cuenta de que tras la guerra más o menos caliente entre los sexos, entre el varón y la hembra, hay como dos grandes arquetipos de terror. El más inmediato es el que, por ejemplo, Goya pinta, de que el padre se come al hijo. Eso, pues, Cronos es lo que intenta con todos sus hijos. Hay que darse cuenta de que ese arquetipo del padre que se come a los hijos o que de alguna manera limita su desarrollo, viene de otro arquetipo que suele olvidarse y que se cumple casi con certeza en la naturaleza, allí donde las hembras tienen más tamaño que el macho. Eso es un acuerdo de la madre con alguno o todos los hijos para destronar al padre. O sea, lo de comerse a los hijos no es arbitrario. Lo de comerse a los hijos es la consecuencia de experiencias repetidas de que la madre se alía con uno de los hijos para derrocar al poder, digamos, viril, al falo, de hacer que el falo se reduzca o no tenga validez en la película. Y sobre el fondo de esas dos terroríficas imágenes, pues discurre todo el resto. Y en ese librito, el de Rameras y Esposas, yo intento dar 4 ejemplos de mezcla de armisticio y guerra. Lo de que las hembras, cuando son mayores que los machos, suelen tener problemas serios los machos, se ve muy claro en la mantis religiosa, en la abeja, en las termitas y en las colecciones, en las variantes que tenemos de hormigas, porque efectivamente a tal punto se ha sincronizado el ataque de la hembra tras ser inseminada que, según dicen los entomólogos, está sincronizado el acto de eyacular y ser decapitado. Donde más claramente se nota es con la mantis religiosa, que efectivamente en el momento en que nota la emisión arranca la cabeza del macho. También pasa con la viuda negra, porque se me había olvidado, y por supuesto con todas las colonias entomológicas. Bueno, entonces, como los machos suelen tener más tamaños que las hembras, no se produce esta truculenta secuencia de que, mira, vas a eyacular y vas a ser decapitado al mismo tiempo. Bueno, ese es el fondo, digamos, de la naturaleza, de la intemperie. Siempre que pensamos en la relación del hombre con su medio,
Unas veces pensamos que el medio es hostil, otras veces pensamos que es benévolo. Yo diría que todo medio es intemperie y que si el viviente no consigue una forma de relacionarse, coordinarse con él, será una intemperie letal para él. Es decir, ese individuo o esa especie no va a sobrevivir. Ser apto es aumentar la velocidad y cantidad de conexiones que tienes con el medio. La familia final de todo esto es un varón totalmente domesticado, José. La Virgen María, con esto de la pureza, y luego casarse con un señor, y luego ser inseminada por la oreja, y luego parir, pero seguir siendo virgen después de parir debido al dogma de la Inmaculada, pues bueno, todo esto suena bastante al último feminismo, que no es el feminismo, digamos, de Mary Wollstonecraft, la madre de Shelley, esa mujer admirable, que fue la primera que reclamó igualdad jurídica de los sexos. La igualdad se ha conseguido. Ahora, la posición de tener un marido que no es marido, que simplemente trae dinero y que es un inferior respecto del hijo y de la madre, esto es lo que en el libro se muestra como cosa convergente y repetidísima en los 5 o 6 evangelios. La convergencia es esa. Se trata de un matrimonio donde la madre tiene un estatus divino o semidivino y el padre completamente humano. Tú fíjate qué cosa más extraña, porque estamos hablando de asuntos de hace 2000 años, pero que cobran una dramática actualidad de estas últimas manifestaciones del feminismo. Yo no reconozco nada de Mary Wollstonecraft o de la igualdad jurídica entre sexos, por la cual daría la vida, en lo que ahora se está pidiendo. Porque lo que ahora se está pidiendo no es el San José, digamos, que toda la Edad Media se burla de él porque es un cornudo, así es como se le representa en muchas procesiones que fueron prohibidas por el clero, naturalmente. Lo que ahora se presenta es a un San José teóricamente sanguinario, es decir, parecido a Cronos comiéndose a sus hijos. Qué cosas curiosas, qué vueltas da la fortuna. En referencia a Ishtar y a la figura que tenemos de la ramera o de la prostituta, o sea, para algunas, en nombre de esta emancipación femenina, ¿no?, la prostitución ha pasado de ser el oficio más antiguo del mundo a, como decía Carmen Calvo, de nuestra presidenta del gobierno ahora mismo, a la forma de esclavitud más antigua del mundo. Es grotesco, y hay que perseguir al cliente también. Y la persecución a los puteros se ha convertido ahora en algo bastante de moda dentro de determinadas corrientes feministas. Hay unas chicas, por cierto, que se llaman las Toganda Rebels, que tienen canales de YouTube con muchos seguidores y que tuvieron muchos vídeos virales, y que de hecho han participado en jornadas del Partido Socialista en que hablan abiertamente de perseguir a los puteros y que hablaban incluso de que la pornografía era masturbarse con violaciones. Eso lo ponían hace poco en Instagram y se quejaban de que les habían bloqueado la cuenta. Hace ya 20 años que policías de buen ver en Los Ángeles y en San Francisco hacen la calle para capturar clientes. Y o bien extorsionarles ellas en privado, o bien efectivamente procesarles por complicidad en crimen. ¿Qué opinión te merecen a ti estas declaraciones en las que se dice que la prostitución es la forma de esclavitud más antigua del mundo? Me dicen muchas veces que esto es una traición a su género. Pues claro, y mi mujer también te lo dirá. Cualquier mujer que de verdad no tenga grandes traumas y viva en la órbita occidental, sabe que está en una situación inmejorable, por lo menos una situación inmejorable comparada con el pasado. Y yo diría que 9 de cada 10 mujeres no tienen ni idea de estas cosas de la conexión entre capitalismo, patriarcado, violencia machista. No tienen ni idea de la trampa inicial que hay, por ejemplo, en la legislación española de este caso, donde no se permite investigar ni publicitar quiénes son los violadores concretos, es decir, cuál es su religión o cuál es su procedencia o su etnicidad. Es decir, ahí se nota la mala fe hasta qué punto lo que se quiere es imponer una versión del varón, pero no quieren saber de qué varones hay en el caso. Hay un odio a lo concreto, parecido al que en general tiene el idealismo ante el realismo,
y hay un excitar todo lo que pueda ser excitable de rencor, oposición. Sin guerra civil, digamos, no se progresa, dijo Marx en el 48. Y con esta seguimos. Y si no es guerra de clases, porque el proletariado vota conservador, pues entonces será guerra de sexo, y si no es guerra de sexo, será guerra de cultura. Tiene que ser guerra, de una forma u otra. Lo que pasa es que la inteligencia siempre ha sido y será elocuente. De modo que toda esta pandilla de personal que no solo no es inteligente, sino que odia por sistema, pues necesita recurrir a cárceles, leyes, represores, campañas de propaganda. Esta es la única esperanza que la razón tiene. Es decir, durar un segundo más que sus enemigos. Y aquí espero que pase. Lo que pasa es que se mezclan muchas cosas. Yo veo que la manifestación de ayer, que ha sido tan concurrida, entre otras estaban mi hija y mi sobrina, mi hija Rebeca. Naturalmente son dos personas que no pueden estar más lejos de la idea de que solo se progresa por guerra y por discordia. ¿Por qué estaban mi hija y mi sobrina en la manifestación de ayer? Pues no lo sé, no lo sé. Pero ese tipo de resorte es el que nos corresponde poner en claro e investigar. Y muchas veces cuando el feminismo habla de determinadas situaciones que atañen a las mujeres, muchas mujeres se sienten interpeladas por esas cosas porque interpretan, joder, a mí me ha pasado esto, cuando ellas dicen, no, yo para ir a la calle por la noche pues tengo que tomar X precauciones que los tíos no, y hay una serie de preceptos ahí que ellas lo escuchan y muchas veces dicen, joder, entiendo lo que me están diciendo y creo que tienen razón. Hay una... Claro, pero entonces, digamos, la mujer siente que hay peligro en salir por la noche sola. Bien, pues puede ser, pero ¿cómo se consigue que haya menos peligro para salir por la noche sola? Pues, por ejemplo, poniendo un toque de queda, que nadie salga a partir de las 11. Por eso, es que entonces los remedios que se presentan son invariablemente mucho peores que la enfermedad. Una y en otro caso, pues por supuesto que están en peligro las mujeres, los hombres, están en peligro todo el mundo. Lo que de verdad nos pone en peligro es pensar que hay otra virtud civil que la concordia. Eso sí que nos pone en peligro. Pero, por ejemplo, mi hija y mi sobrina, cuando van a la manifestación de anoche, no se dan cuenta de que están colaborando con la discordia. Y esto es lo preocupante del caso. Es decir, los seres humanos son gregarios, bien, y como gregarios pues son arrastrados por lo que hacen muchos, unos pocos. Los seres humanos, algunos sobre todo, son propensos al victimismo, es decir, a descargar su responsabilidad y atribuirla a otro. Bien, pues también, pero ¿por qué demonios en un caso concreto como el del mundo actual, donde solo hay una mujer sistemáticamente destrozada, no ya explotada, destrozada, aniquilada, que es la islámica? Todos los que están aquí, desde el Me Too a la ministra Calvo, a los demás, no abren la boca sobre la necesidad que tienen las mujeres islámicas de recibir inmediato apoyo. Pues yo no lo entiendo. No solo eso, sino yo te diría que el otro día hice un vídeo criticando esto específicamente, y era que en un programa de la SER, creo que era, pues bastante, se llamaba Buenismo Bien, un programa pues bastante progresista, tirando más a izquierdas y tal, Buenismo Bien. Y el caso es que aparecía una señora gitana que decía que agradecía a su marido que le había dejado participar en una película. Y entonces ella daba las gracias al marido por dejarla participar en una película, porque si el marido hubiese dicho que no, ella lo dice, si el marido me hubiese dicho que no me deja, no hubiese participado. Y en ese momento el presentador lo dice, oye, pues un aplauso, no para el marido, pero un aplauso por el speech que acaba de dar, qué emotivo, qué tal. Y de repente nos encontramos en una situación en la que al varón occidental medio se le está diciendo que a lo mejor poner una Fanta de naranja sin café, o sea, una Coca-Cola Light, es un acto de microviolencia contra la mujer por no pensar que podría tomar una cerveza, una cosa así. Y sin embargo se aplaude a una mujer porque su marido le permita participar en una película, porque claro, ellos son gitanos, y entonces decía el tío, no, es que teniendo en cuenta el entorno, pues hay que entender el entorno, y a partir de ahí lo aplaudían. Claro, pero es que tú fíjate que para la ideología que sostiene la discordia en general,
el gitano es una víctima y por tanto es un instrumento favorable para la causa, es decir, puede sumar votos a favor de la discordia, pero en este caso concreto, donde la mujer del gitano lo que hace es obedecer, pues ya no tanto, entonces se convierte en escandaloso y por eso estamos hablando de ese tema. Y Ramírez y esposa se concentran en hasta qué punto la mujer tradicional, hasta que el Partido Liberal Inglés le dio derecho a voto, porque esto es el gran hito histórico que lo cambia todo, hasta que los liberales ingleses lucharon contra los, qué casualidad, contra los laboristas y los conservadores para darle voto a la mujer. Hasta ese momento la mujer occidental había aceptado un poco que si quería ser libre, debía ser ramera, o pública o privada. Que no había otro camino, salvo que hubiera nacido millonaria, pero que si era decente, el pago por ser decente era mantenerte la vida entera como menor de edad. Es decir, como es ahora en el Islam. Entonces la señora del gitano representa nada más que 2000, 3000 años de tradición de la cuenca mediterránea, donde para ser decente tienes que no crecer nunca. ¿Que quieres ser independiente? Pues mira, chica, como en el Imperio Romano, métete, paga el impuesto de rameras y ejerzas o no la prostitución. Puedes cambiar de domicilio, puedes comprar, puedes vender, puedes hacer lo que quieras. No tienes un padre, un hermano, un marido que te manda todo. Y este tutelaje por parte del padre, el hermano, el marido, ¿no?, que manda sobre las mujeres en este caso, me da un poco la sensación de que en estos últimos tiempos no se está intentando erradicar por la libertad de las mujeres o por la plena de las mujeres, sino que se está intentando intercambiar por el tutelaje de una serie de feministas institucionales del que van a cambiar el capitalismo y el patriarcalismo y lo van a convertir en matriarcalismo y comunismo. Y es asombroso, porque estas personas que habrán leído un par de libros en su vida no tienen el menor inconveniente en pontificar sobre fenómenos como la evolución de la cultura occidental, el sentido del dinero, como riqueza ficticia, riqueza real. O sea, en realidad conocen el mundo sin necesidad de haberlo investigado y sin edad siquiera para haberlo vivido. Esta es una constante de los anticoncordia. A mí me parece como el paradigma del narcisismo, todo eso. Pero... Sí, es como una burbuja de autoimportancia. O sea, como no hay identidad propia real, entonces con tal de ser uno inmortal personalmente, cosa imposible, pues solo se consigue, pues eso, adhiriéndose a alguna fe. Por ejemplo, en este caso, a la fe en la revolución. Antes la revolución era el día del juicio, y ahora pues la revolución sigue siendo cosas pintorescas, pero siempre es cambiarlo todo y a mucho mejor. Actualmente tenemos 80 años de muestra de que el camino específicamente marxista lleva siempre a la desnutrición y a la represión. Pero a pesar de todo es más fuerte el alma que dice no y que cree que no tiene el mismo valor ontológico que sí. No se dan cuenta de que la antítesis siempre necesita una tesis previa. O sea que para decir anti algo es preciso que haya el algo. No se han dado cuenta, pero es que me temo que no se van a dar cuenta que esto es un espíritu, esto es un alma del mundo. Y el alma del mundo que decide identificar el no ser con el ser, ah caramba, esto es muy fuerte. Esta lleva mucho tiempo viviendo. Y es como, no sé, es proteica, puede cambiar de rostro, pero por mucho que la mona se vista de seda. Bueno, se queda. Lo hablé ayer en un directo que tuve, pero era una viñeta en la que había un señor como con un tenedor gigante que lo iba a meter en un enchufe, y el enchufe ponía que era la economía y el tenedor gigante ponía que era el socialismo. Un cortocircuito. Entonces había un tío que le decía, ten cuidado que te vas a hacer daño. Los otros que lo han intentado antes que tú se han hecho mucho daño haciendo eso, y él lo decía, los otros lo han hecho de la manera incorrecta. Sí. ¿No? Y es una cosa que yo creo que se atribuye a mucha gente, yo creo que sobre todo cuando es adolescente, a mí me pasaba mucho que nos atribuimos como cierto espíritu mesiánico
Pero tú eres joven, pero aún así tienes tiempo de haber pasado por la época, digamos, de fe en la revolución, de marxismo. Sí. Yo igual que tú, solo que en una época un poco más peligrosa y comprometida, donde desde luego lo de ser marxista no daba dinero. Al contrario, te metían en la cárcel o te fusilaban. Pero yo recuerdo bien por qué. O sea, yo me hice revolucionario confiando en que eso era el camino de la compasión, de la humanidad, de la ciencia, del progreso. Es decir, que con eso no es tanto que me cumpliese yo, como que ayudaba a los demás. Me tomó mucho darme cuenta de que estaba equivocado. Pero, por ejemplo, la parte más dramática fue que aunque yo lo había relegado, lo había leído 3 o 4 textos suyos, la lectura de Karl Marx detallada, de toda la obra, digamos, como al final acabé haciendo, hasta leer todas sus cartas también, daba por seguro que Marx era una gran cabeza, que había influido en el nacimiento de las ciencias humanas, la ciencia social, que era un hombre muy culto, muy articulado, muy profundo, pues claro. 2 años y medio así de dedicación incompartida a Marx me dejaron planchado y estupefacto. Es decir, ni había fundado nada, ni siquiera tenía coherencia, ni siquiera era capaz de escribir legiblemente. Tenía que hacérselo Engels o su familia, pues tenía una letruja indescifrable y por supuesto era un camelista, es decir, tenía vagos, muy vagos conocimientos de todo, salvo de las noticias económicas de su tiempo, donde ahí le reconozco un meritorio trabajo. Digamos, durante 10-15 años este hombre leyó todo lo que salía en los periódicos sobre fenómenos económicos y también leyó todos los tratados que había, que eran pocos. Pero él leyó a fondo a Ricardo, a Smith, por ejemplo. Pero yo no sé si soy yo raro. Y entonces, pues eso necesito experimentarlo, verlo con mis propias manos, como vi que no era buena la solución de la revolución, que era un camelo, que era una masacre destinada a reproducir las más horribles pesadillas que no me podía tener, pero aún más disgusto me llevé cuando comprobé que Marx era un camelo, es decir, que era un tonto, finalmente era un tonto y un mentiroso. Yo no podía estar más lejos de eso durante 40 años de mi vida. ¿Cómo salí de eso? Pues estudiando. ¿Qué proporción de seres humanos les gusta estudiar? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Soy yo un perro verde o no? ¿Por qué demonios? Ahora con la información gratis que nos da Internet, todo el mundo llevando en su bolsillo el móvil donde está la super biblioteca de Alejandría multiplicada por 1.000.000, ¿cuántas personas lo usan para conocer lo que no conocen? Como máximo será una generación la que pierda la oportunidad de hacerse sabia, pero no va a ser más, porque claro, así se las ponían a Felipe II. O sea, ahora puedes saber de todo y lo llevas en el bolsillo. Es nada, 2 clics y ahí tienes el conocimiento de todo. Eso a mi juicio se va a cargar también el gran espectro moderno de la revolución, que ya te digo que en los últimos 2 milenios ha sido el del juicio final. Por ejemplo, Cecrops, rey de Atenas, impone la monogamia. Cecrops, sí. Rey de Atenas impone la monogamia para castigar a las mujeres y al mismo tiempo se suspende el derecho al sufragio femenino. Así lo explicas, creo que era en el cuarto capítulo de Ramenas y Esposas. ¿Hay una relación entre el fin de la igualdad ante la ley y la represión sexual? O sea, ¿a qué crees que se debería esto? Grecia es la cultura menos represiva sexual que ha habido en la historia de la humanidad, eso con certeza absoluta. De modo que allí no. Si te fijas, luego está la famosa comedia sátira de Aristófanes, de Lisístrata me parece que se llama, donde las mujeres hacen huelga de sexo y someten a los hombres en Atenas. Es bastante graciosa esa peripecia. Atenas era un gigantesco burdel homosexual y heterosexual. Y si las mujeres no tenían voz ni voto,
que por cierto sí lo tenían las rameras. En Atenas, desde luego, ninguna relación, o en la cultura griega en general, a mi juicio, ninguna relación entre represión sexual y estatus jurídico de las mujeres. No, es esto que te dije, que yo creo que la mujer antigua siempre canjeó decencia por minoría. Pero, por ejemplo, añadiendo eso, ahora sí que parece que desde el mismo feminismo sí que se está buscando cierta represión sexual, o sí que hay una cierta corriente antisexo, al mismo tiempo que, por ejemplo, se intentan instanciar leyes que hasta cierto punto, pues para mí sí que acortan cierta libertad política. Por ejemplo, en este contexto, ¿a ti qué te parece la Ley Integral de Violencia de Género? Me parece una abominación, un delito, y que Zapatero tiene que estar en la cárcel por abuso de poder, porque el derecho de familia es una cosa que cambia muy lentamente por milenios. Hay figuras legendarias, aunque sean históricas, Solón, 8 siglos más tarde Julio César, así con mentes enormes, Sigmund Freud, Moisés. Aquí este caballero, con la ayuda de 2 consejeros que ciertamente no son Platón y Aristóteles, que son la señorita Pagini y la señorita Aido, deciden cambiar, deciden legislar sobre los deberes y derechos mutuos, padres, hijos, esposas, esposas. Esto a mí me parece el más grave abuso de poder, la más grave desviación de poder que he visto nunca. Discriminación es jurídicamente inaceptable. Y hablar con toda la cara dura de discriminación positiva, sine tempore, pues claro, eso es una forma muy clarita de cuando había un acuerdo entre los sexos y al fin la gente no se mataba por echar un polvo, al fin no había esa cantidad de violaciones salvajes que había en los años 30, 40, 20, cuando empieza a serenarse la cosa, desentierras el hacha de la guerra y dices, no, es que ahora te voy a dar una situación de desigualdad a favor tuyo para que te aproveches, para que arruines a tu marido, para que lo humilles, para que te quedes con los hijos. Y tú dices, no me lo puedo creer. O sea, cuando las cosas empezaban a arreglarse, tú vienes a levantar el hacha de la guerra. Pero es que este mismo caballero, aquí no tanto con la ayuda inexcusable de la señorita Pagini y la señorita Aido, desenterró el hacha de la guerra ideológica con la ley de memoria histórica, que en realidad debe llamarse ley de amnesia impuesta, porque todo es falso, todo es una pamema. Pero en fin, es que todo esto se torna dramático, porque creo que hace 5 meses todos teníamos la sensación de que la moción de censura que desembocó en el lamentable adiós de Rajoy instauraba un gobierno sin apoyo popular. Esto lo teníamos muy clarito hace 4 o 5 meses. Yo no sé qué ha estado pasando últimamente, si por pasividad de unos o astucia de otros, la situación se ha tornado mucho más confusa, preocupantemente confusa. Sé que cualquier mujer sensata, incluida la loca de mi hija que se va a la manifestación y mi sobrina, que luego sí que son sensatas en sus vidas privadas, no se van a prestar a, digamos, aprovechate de la discriminación positiva, aprovechate de la ley de memoria histórica, sienta la mentira y la inequidad como pauta y regla de los asuntos humanos, pero, en fin, yo creo que es el momento para que todos hagamos un acto de serena meditación sobre las cosas y en qué medida podemos ser útiles y, por ejemplo, cómo podemos votar en estas elecciones de manera que quede muy clarito que, 1, la derecha no existe desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pues toda esa gente que era derecha, esos conservadores, ahora se fueron al centro. Desde entonces hay un centro con muchos matices y solo existe la extrema, la ultraderecha, porque sí que existe una extrema o ultraizquierda, y esta, si no tiene un reflejo especular, se hunde. La ventaja que tiene ahora, por ejemplo, Abascal,
o la que tuvo Trump al ser elegido, es poder contrastar el fantasma de quién tiene que ser la ultra extrema derecha con sus respectivas personas, que al ser seres vivientes que pueden hablar, pues claro, tú no le puedes atribuir que está queriendo comerse inmigrantes si no lo hace, y si él mismo ahí te dice que no lo va a hacer. O sea, tú tienes la ocasión de que el fantasma no está muerto, pues suele corresponder a seres muertos. Aquí que va, Trump está vivo, Abascal está vivo, su respectivo Bolsonaro está vivo, Macri está vivo. Entonces es la ocasión ideal para desenmascarar las fantasías. Que cada cual lo piense tranquilamente, que cada cual piense cómo puede ahora votar en conciencia. Espero que hayáis disfrutado la entrevista y que después de escucharla queráis echarle un vistazo a la obra de Escotado, que precisamente en la actualidad junto a su hijo Jorge está reeditando toda su obra en La Emboscadura. Os voy a dejar un link en la descripción. Es un proyecto muy chulo y os invito a mirarlo porque hay bastantes vídeos e introducciones y ahí podréis comprar Retrato de un libertino y Sobre rameras y esposas. Aparte os voy a dejar links de Amazon para toda la obra de Antonio que acaba de ser reeditada, y estoy pensando un proyecto a futuro que podría ser interesante alrededor de la traducción al inglés de la obra de Escotado, sobre todo de los libros Los enemigos del comercio, que son los 3 tomos más importantes de toda su obra. Sería interesante incluso hacer un proyecto crowdfunding, ¿no? Y uno de mis sueños sería juntar, por ejemplo, a Jordan Peterson y Antonio Escotado y que discutieran de socialismo, capitalismo, libertad. Ay, soñar es gratis, amigos. Pero bueno, de las pocas cosas que nos podemos encontrar en inglés alrededor de la obra de Escotado, por ejemplo, su página en la Wikipedia, que por lo visto es una biografía bastante cuidada, revisada por el propio Antonio y por su hijo. Os invito a que le echéis un vistazo y se la paséis a vuestros amigos ingleses, y si conocéis algún editor inglés, pasádselo, por favor. En fin, que espero que os haya gustado la entrevista. Esperad un día para el volumen 2. Agradecer a Fernando Díaz Villanueva, que me ayudó con la realización, aunque por un problema técnico no pudimos grabar un plano contra que me diese a mí, por lo que, como habéis visto, tristemente pues no aparezco en escena. Pero gracias por la realización, Fernando. Pasaros todos por la Contracrónica y echar un vistazo al programa que hace diariamente, que es una pasada. Y ya está, no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.